Hoy vamos a descubrir uno de los lugares más emblemáticos de la montaña alavesa. Aquí, muy cerquita de Antoñana, vamos a encontrar un paisaje fluvial singular, lleno de magia, en el río Sabando, la cascada Aguaqué. De camino a la cascada de Aguaqué, hemos dejado ya Antoñana, vamos a tomar este sendero que tenemos aquí que nos va a llevar hasta la misma cascada. A lo largo del camino, junto a la vegetación de ribera, los sauces, los fresnos y los alisos, en las márgenes del río vamos a encontrar un rico y variado paisaje forestal, formado por enebros, rosales silvestres, también hayas en la parte más baja y robles centenarios como el que tenemos aquí. Encontramos también madroños como el que tenemos aquí, cuyos frutos maduran en la época de otoño y son muy apetecibles por algunas especies, jabalís, corzos, ciervos, que degustan esta fruta ya madura, que si la comen en demasía les puede sentar mal en el estómago por la alta concentración de alcohol que tienen al final del proceso de maduración. La fuerza del agua con la última tormenta provoca que los ríos y los arroyos socaven su propio lecho, socaven el cauce y vayan arrastrando arenas, gravas, limos en busca de otro río mayor, que es el río Sabando. Pero antes encontramos las huellas de esa erosión provocada por la energía, provocada por la fuerza del agua en su discurrir valle abajo, ladera abajo. Y tenemos aquí los restos de ese agua, de esa fuerza del agua que ha provocado la erosión en el propio lecho del arroyo, dejando al descubierto las raíces de la vegetación. Vegetación que con esas raíces precisamente evita que la erosión sea mayor, porque sujeta la ribera, sujeta las tierras e impide que el agua, que la fuerza del agua arrastre más materiales aguas abajo. Uno de los componentes importantes de los ecosistemas fluviales son los bosques de ribera. El bosque de ribera es el verdadero abrigo natural del río, que conforma el hábitat y el refugio idóneo para numerosas especies animales y vegetales. Aquí, el río Sabando conforma un bosque de ribera formado por fresnos, alisos, sauces, pero también se mezclan algunas otras especies, como robles, monebros y también algunas hayas, que crean este corredor ecológico y este espacio de bosque-galería, donde se crea un microclima especial porque esta vegetación impide que el sol caliente las aguas y por lo tanto favorezca la concentración de oxígeno y la existencia de vida piscícola. Un río desprovisto de su cubierta vegetal, de su protector, de su abrigo natural, como es el bosque de ribera, es un río que pierde una parte importante de su ecosistema. Un río sin vegetación no es un río. La vegetación cumple muchas funciones, que los rayos del sol calienten las aguas, la vegetación, sobre todo las raíces, como las que vemos aquí, hacen de filtro natural, depuran también las aguas, la vegetación sujeta las riberas. La vegetación que conforma el bosque de ribera es el mejor aliado del río, es su abrigo natural que tenemos que conservar, proteger y defender. Proteger, defender y conservar la vegetación de ribera es defender, conservar y proteger los ríos. Los ríos necesitan el bosque de ribera. Cuando llueve de manera repentina, sobre todo con las tormentas de finales de primavera
y durante el verano los ríos ven aumentado su caudal y además lo ven aumentado de una manera rápida. En muy poco tiempo por el cauce circula mucha cantidad de agua con mucha energía. Ese fluir del agua de manera estrepitosa y con mucha energía socava el propio lecho del cauce y va reconstruyendo el río. Las crecidas son el mejor mecanismo que tiene el río para reconstruirse, para renovarse, para transportar arenas, sedimentos, gravas, la madera muerta que está en el río. Las crecidas de los ríos son el mejor mecanismo natural de autolimpieza, de autorregeneración que tiene el río. Los ríos y arroyos son las arterias fluviales del territorio, que lo drenan, que recogen las aguas que caen en el territorio y las conducen hacia otro río mayor o hacia el mar. Pero además del agua, los ríos van cargados de piedras, de cantos rodados, de sedimentos, que no son basura, que forman parte del ecosistema fluvial y que acaban en el mar. Estas arenas que vemos después de una crecida depositadas en las riberas del río, son arenas que nutren también y que alimentan y que mantienen los estuarios y los deltas. Gracias a los ríos tenemos arena en las playas, gracias a los ríos tenemos playas. Por eso los ríos tienen que fluir libres, sin presas, sin azudes, porque más allá de la función que cumplan esas infraestructuras, también alteran la dinámica natural de los ríos y retienen esos sedimentos y esas arenas vitales que tienen una función natural fundamental: alimentar, como hemos dicho, los deltas y las playas. Después de descubrir el bosque galería que jalona el curso alto del río Sabando, llegamos al lugar donde el río se abre camino entre las rocas calizas para precipitarse al vacío en forma de cascada sobre una poza cristalina. Es un lugar mágico que nos ayuda a comprender que los ríos, además de transportar agua, están también para proporcionar felicidad. Esta estampa mágica del río precipitándose al vacío es capaz de hechizar la mirada de todo aquel que se acerca a contemplarlo. El río Sabando, antes de precipitarse al vacío en la mágica y espectacular cascada de Aguaqué, lo hace en similares circunstancias en esta otra cascada del río Sabando. Toma el nombre del propio río y también es conocida como la cascada del Molino de Oteo, porque tenemos el molino aquí mismo, en la ribera del río. Es probablemente la cascada más fotografiada del territorio histórico de Álava, con una estampa mágica y espectacular en la que el agua se precipita al vacío para seguir fluyendo en dirección al río Ega, que es donde el río Sabando desemboca.